Sabemos que el primer hombre, Adán, pecó y por eso entró el pecado al mundo y a través del pecado la muerte. Quiere decir esto, que toda persona que en este mundo viene con esa maldición, con esa marca del pecado y la muerte. Amén. Pero gloria al Señor, nuestro Señor Jesús. Cuando venimos a Él, salimos de esa especie de Adán a la familia de Dios. Gloria al Señor. Vamos a Romanos, al capítulo 5. Leamos el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 y el 19 en Romanos capítulo 5. Y nos dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir, todos los hombres, después de Adán, todo hombre que nace en este mundo, nace bajo el pecado y la muerte. Amén. Pasemos al versículo 19. Versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, Cristo Jesús, amén, la obediencia de Él, los muchos serán constituidos justos. Entonces, a través de Adán entró la muerte. El pecado, a través del pecado, la muerte, a través de Cristo Jesús entró la justicia, la salvación. A través de Cristo Jesús entró la justicia, la salvación. Amén. Aleluya. Entonces, a través de la obediencia de Cristo Jesús, todos fueron constituidos justos. Entonces, para salirse del pecado, tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Para recibir la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Pasemos a 1 Corintios, capítulo 15. Amén. Gloria al Señor. Leemos el versículo 21 y el 22. Leamos juntos. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos ese hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Ese hombre es Cristo Jesús. Amén. De la resurrección de los muertos. Estamos muertos en nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo Jesús, somos resucitados de esa muerte del pecado a vida eterna. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, a través de Adán entró la muerte. A través de Adán entró el pecado y la muerte. Pero a través de Cristo Jesús, vida eterna. Amén. La resurrección del pecado. Amén. Porque sabemos que el pecado trae muerte. Amén. Cristo nos trajo vida. Amén. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Sí? En Adán todo el que nace en este mundo nace muerto. Aleluya. Gloria a Dios. También en Cristo todos serán vivificados. Muerte en Adán, en Cristo vida. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces podemos ver que Adán murió espiritualmente, aunque naturalmente vivió por muchos años. Entonces Adán cuando pecó ahí murió espiritualmente, pero en la carne vivió muchos años. Entonces muchas personas están equivocadas, están viviendo en el pecado y porque están viviendo en la carne, estoy vivo. No, pero está muerto espiritualmente esa persona. Amén. Y la única manera de ser vivificado de esa muerte espiritual es a través de Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay vida en Cristo. Amén. En Adán la muerte, en Cristo es vida. Aleluya. Entonces, otra cosa que sucedió cuando Adán pecó. La comunión que él tenía con nuestro Padre Celestial se rompió. Amén. Eso sucede cuando una persona está en pecado. No tiene comunión con nuestro Padre Celestial. Si el creyente peca, también rompe su comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Esa armonía se rompe. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces se rompe la armonía, se rompió allá en el Edén por el pecado. Amén. Se rompió esa armonía.
Eso es lo que sucede el pecado. El pecado lo separa a nosotros de Dios. Amén. Aleluya. Y vamos a ver una escritura más adelante. Le voy a mostrar una escritura. Amén. Entonces, recuerden. Nos dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3, versículo 8. Nos dice que nuestro Padre Celestial, Dios, venía a hablar con Adán en la frescura de la tarde. O como dice en Génesis, al aire del día. Entonces tenían comunión antes del pecado. Dios y Adán tenían comunión. El Padre venía y hablaba con Adán. Después de eso se rompió todo. Jesucristo vino a restaurar todos. Entonces, el pecado no es nada que podemos jugar con él. Porque nos separa de Dios, nos separa esa comunión con Dios. Rompe esa armonía. Amén. Muerte espiritual es separación con Dios. Amén. Voy a mostrar una escritura, hermano. Amén. Que el Espíritu Santo quiere que se la muestre. Que no estaba en mi nota, pero él quiere que ustedes la vean muy claro. Porque la palabra de Dios es clara. Dice que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Y en Isaías, en el capítulo 59, versículo 1, vayan conmigo para que lo miren en la palabra de Dios. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y él sigue salvando. Ni se ha agravado su oído para oír el clamor. Cuando clamamos a él, él nos escucha. Amén. Y si necesitamos salvación, él nos salva. Porque él mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 2. Lo que hemos estado hablando, lo que hace el pecado. Lo separa de él. Versículo 2. Sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades separan a la persona de Dios. Dios no se separa a la persona. Separa a la persona de Dios. Las personas se separan de esa comunión con Dios cuando peca. Dice, aquí está claro. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Entonces, ¿cuál es el remedio ahí? Para que él nos escuche, para que él nos salve. Confesar el pecado, arrepentirnos. Amén. Y dejarlo. Entonces clamamos a él. Él nos salva, él nos restaura, nos escucha. Aleluya. Entonces, es las iniquidades que separa el hombre de Dios. Amén. Aleluya. Entonces no podemos tomarlo a la ligera diciendo, ok, vivir en el pecado, decir, el Señor me escucha. No, está claro. Tenemos que arrepentirnos. Confesar nuestro pecado, arrepentirnos y dejarlo. Amén. Para que esa comunión se restaure. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos claros? Estamos claros. Amén. Aleluya. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno hablándole a sus hijos. Amén. Romanos capítulo 6. Nos dice la palabra de Dios. Vamos junto a Romanos capítulo 6. Yo les recomiendo que si no ha estudiado últimamente el libro de Romanos, estudienlo por favor. Amén. Es una hermosura. Amén. Habla de todo como nuestro Padre Celestial rescata a una persona del pecado y lo trae a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1. Comencemos en el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, cuando morimos al pecado, cuando nos entregamos a Jesús, amén, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Como que no tiene sentido eso. Dice, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si hemos sido liberados, si estamos muertos al pecado? El pecado, la palabra nos dice, y el pecado no tiene dominio sobre nosotros.
Amén. Estamos hablando de la familia de Cristo, los cristianos, los creyentes. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, muerte al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos una nueva criatura. Amén, vida nueva. Amén. Gloria al Señor. Porque así fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, los pecados, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros no somos más siervos del pecado, somos siervos de justicia en Cristo Jesús. Que el pecado no tome dominio en nosotros, que no reine en nosotros, porque hemos sido libertados. Amén. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, hemos sido liberados, hemos sido libertados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Somos libres. El pecado no tiene dominio en nosotros para dominarnos. Amén. Porque Jesús nos libertó. Amén. El que el Hijo hace libre, libre es. Amén. Y Él nos libertó. Entonces pasemos al versículo 15. Todavía estamos en Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre? ¿No sabéis que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerles, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si estamos en pecado, si vivimos en pecado, o sea, si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Pero dice, no, nosotros somos esclavos de la justicia si practicamos la justicia, si vivimos en justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero tenemos que practicarla, tenemos que vivirla diariamente. Amén. Porque ya somos constituidos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero tenemos que practicar la justicia en nuestro diario vivir. Amén. Gloria al Señor. Mediante eso no somos esclavos del pecado. Amén. Pues no, digamos como dice aquí en el versículo 15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y eso es lo que muchos dicen. Estamos bajo la gracia, podemos pecar, podemos hacer lo que queramos y no necesitamos. Hay unos hasta que predican eso. Dice, tú no tienes necesidad de arrepentirte más porque estamos bajo la gracia. Qué desfachatez. ¿No conocen la escritura? Amén. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Porque si pecamos somos esclavos del pecado. Cuando el Señor ya nos liberó, ¿para qué vamos a volver a esclavitud? Sí estamos bajo la gracia, pero eso no nos da libertad. ¿Para qué vamos a entrar a esclavitud del pecado cuando ya hemos sido liberados por la gracia de Dios? Entonces la gracia no es para que caigamos en atadura, sino para que caminemos en libertad. La gracia es el poder de Dios para caminar en esta libertad que Cristo nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, pasemos al versículo 21. Todavía estamos en Romanos capítulo 6. Va a ser con mi Padre Dios. Y despacito, hijo. Voy a ir despacito. Amén. Versículo 21. Primero me dijo que caminara despacio y ahora me dice que hable más pausado. Lo voy a hacer. Que es obediente. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenemos?
Y nos avergonzamos de nuestra buena vida, ¿cierto? No queremos ni hablar de nuestra buena vida, ¿right? ¿Por qué? Nos avergonzamos de las cosas que hacíamos antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué fruto tenemos? Ni queremos que nos hablen de lo que éramos antes, ¿cierto? No queremos escuchar. Tú no te has encontrado con amigos y te quiere hablar de las cosas que tú haces y tú no querías escuchar eso porque te avergüenzas, ¿cierto? A mí me trae vergüenza, aunque somos libres de eso, pero no queremos escucharlo más. Ya somos libres. Está bajo la sangre de Jesús porque fue nuestro pasado. Amén, pero nos trae vergüenza, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que dice aquí la palabra. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Ahora nos avergonzamos porque estamos en Cristo, ¿cierto? Ahora te las hacíamos y no nos daba ningún problema. Amén. Dice, porque el fin de ella es muerte. Todo lo que practicábamos antes de Cristo nos traía muerte. Muerte espiritual primeramente. Estábamos muertos en nuestro pecado. Vinimos a Cristo, Él nos, ¿qué? Nos vivificó. Entonces, ¿para qué vamos a volver atrás? ¿Cierto? Atadura de muerte. Cuando Cristo trae vida. Amén. A través, el pecado trae muerte. Cristo trae vida. Amén. Está claro aquí en la palabra de Dios que no lo vamos a volver a atar en cosas de muerte y de oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Pasemos al versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Libertados del pecado, hemos sido libres, las cadenas del pecado han sido rotas. Aleluya, gloria a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, siervos y siervas de Dios. Amén. Ahora somos siervos y siervas de Dios. O sea, somos esclavos de la justicia, no del pecado. Hemos sido libertados del pecado. Dice. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es importante, hermano. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que tenemos que caminar en santidad. Ese es nuestro fruto. Como creyente, como vivificado a través de Cristo Jesús, como libertado del pecado, nuestro fruto es la santidad. Ese es nuestro fruto. Santificación. Amén. Y el fin de esa santificación a través de Cristo Jesús y que seguimos caminando en ella es la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la persona que continúa en su pecado, o sea, practica el pecado. No estamos hablando de una persona que cometió una caída ahora y se levantó. Llamemos caída, porque así es como que los cayéramos. Estamos hablando de la persona que continúa, estamos hablando del creyente que continúa en su pecado. O la persona que está fuera de Cristo es un pecador porque está fuera en Cristo y vive en el pecado. Pero también si un cristiano viene a Cristo pero continúa en el pecado, lo sigue practicando el pecado de lo cual Jesucristo lo libertó y resuelve en su corazón no arrepentirse, ha roto la comunión con el Señor. Ha roto la comunión con nuestro Padre Celestial. Y esa persona viene a ser esclavo del pecado. Y cae bajo la influencia satánica, de fuerzas satánicas, de fuerzas demoníacas. Porque viene el pecado, después viene la fuerza demoníaca a atarlo más, a tenerlo bajo control. Amén. Entonces es un engaño cuando escuchamos por ahí diciendo, oh, estamos bajo la gracia, puede pecar sin arrepentirse. No, es una equivocación, es un error, eso es falsa doctrina que ata más al creyente. Ellos quieren que están libres, pero no están libres, están más atados y llenos de demonios, controlados por demonios, por la fuerza demoníaca, bajo la influencia de Satanás. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Y aquí está bien claro. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿De quién somos esclavos? ¿De la justicia o del pecado? Si somos esclavos de la justicia, ¿qué quiere decir? Estamos bajo la influencia de Dios y su Santo Espíritu, heredaremos la vida eterna. Pero si estamos bajo la influencia del pecado, estamos esclavos del pecado, estamos bajo la influencia de Satanás y sus demonios, trae muerte si continuamos en eso y no nos arrepentimos. ¿Está claro? La palabra de Dios. Aleluya. Hay muchas maneras que la Biblia habla del pecado. Una de las formas que lo escribe dice perder el camino. O la target, en inglés target, el camino. Miss the mark. Y otra dice destituido de la gloria de Dios. Entonces cuando nosotros o un creyente peca, pierde el camino o es destituido de la gloria de Dios. Amén. Eso sucede, algo serio. Perder el camino es lo que ha trazado Dios para nosotros, lo que Él ha constituido para nosotros como creyentes. Salirnos de esa vereda que Él ha trazado para nosotros, sus hijos y sus hijas. Perdemos el camino. Estar destituido de la gloria de Dios, estar por fuera del reino de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que no están en Cristo. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero si el creyente también decide tomar otro rumbo, queda destituido porque se ha salido de esa comunión con el Padre y ha tomado una decisión equivocada. Mediten eso, para que no sean engañados con falsas doctrinas. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda, en Adán vino el pecado trae la muerte. Entonces todos los que nacen en el mundo nacen bajo esa maldición, destituido de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor Jesús, ¿cierto? Venimos a Cristo y somos reconciliados con el Padre. Amén. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿sí ven? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando se viene a Cristo Jesús, amén, ¿somos qué? Somos justificados gratuitamente, porque no es nada que hacemos, sino que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Decimos: Jesús, soy un pecador, reconozco que soy un pecador, ven a mi corazón. Amén. Y gratuitamente, por su gracia, somos justificados en Cristo Jesús. ¿Sí? El pecado trae muerte, Cristo Jesús trae vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Padre. Sigamos leyendo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, alguien tenía que pagar por los pecados del mundo. Y Dios, en su gracia, en su hermosa gracia, mandó a su Hijo que pagara por el pecado. Amén. Sí, para manifestar su justicia, porque Dios es justo y Dios tenía que castigar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Tenía que morir un inocente por el pecador. Entonces, nuestro Padre lo hizo. Entonces, por eso somos constituidos gratuitamente, recibimos esa justicia, porque nuestro Padre Celestial pagó. Amén. Entonces somos libres. Entonces, ¿para qué lo vamos a atar más?
Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 26. Sí. Con la mira, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que viene de Jesús es justificado. Que pone su fe en Jesús es justificado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces nadie puede alcanzar la perfección moral en su propia justicia. Tiene que venir a Cristo. No, ninguna persona puede hacerlo. No en su propia fuerza. Por eso, gratuitamente en Jesús. Por eso, persona que viene a este mundo necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Jesús a través de la salvación nos redimió. Y a través de ese proceso de la salvación, nuestro Padre Celestial nos dio su naturaleza para que podamos resistir el pecado. Amén. Gloria a Dios. Somos una nueva criatura para resistir el pecado. Antes, cuando estábamos en el mundo, no podíamos resistir el pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora, en Cristo Jesús y con la nueva naturaleza que nos ha dado nuestro Padre Celestial, su naturaleza, podemos resistir el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Aleluya. Santiago capítulo 1. Leamos juntos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Empecemos en el versículo 2. ¿Ven? Santiago capítulo 1, versículo 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o propio deseo es atraído y seducido. Entonces, tentación, él no está diciendo que no va a haber tentación. Está diciendo que cuando somos tentados, vamos a ser tentados, pero si caemos ante la tentación es porque hay algún deseo que teníamos nosotros. Y por ese deseo somos seducidos. Amén. Ese deseo que tengamos nosotros los atrae hacia la tentación. Hay tentación, en este mundo va a haber tentación. Amén. Mientras estemos en esta carne vamos a ser tentados en todo. Pero mire que es muy claro lo que dice aquí. Sino que cada uno es tentado, al versículo 14, cuando de su propia concupiscencia, quiere decir su propio deseo, es atraído. Entonces, el deseo atrae y seducido. O sea, tu deseo que tenga, si hay una tentación, pero es un deseo en ti, te atrae hacia eso. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, el deseo, después que ha concedido ese deseo, da luz el pecado. ¿Sí? Viene la tentación, hay un deseo. Me gusta eso. Hay el deseo. Después que ha concedido, da luz al pecado. Entonces, después que usted es atraído por ese deseo, ¿qué sucede? Usted hace lo que deseaba y ahí nace el pecado. Y el pecado siendo consumado, después que se hace, da a la luz muerte. El pecado trae muerte. Claro. Gloria al Señor. Pasemos al versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. Todo lo que Dios da es bueno. ¿Está claro? Lo establece que todo lo que viene de Dios es bueno. Dios no viene a tentarlo a nosotros con cosas malas. Dice, no tento a nadie, ni él puede ser tentado. Pasemos al versículo 21. El versículo 21, también Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, desechando, cada persona tiene que hacer eso. Recuerda que ya tenemos la nueva naturaleza, nosotros el Padre, que podemos decir el pecado no. Y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Hay que recibir la palabra de Dios, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, pero sé hacedores de la palabra. Importante esto, bien importante. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo mente oidores, engañándose a vosotros mismos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, oh sí, ya sé, pero no la hacemos, no la aplicamos a nuestra vida, nos engañamos nosotros mismos nos engañamos. Pero porque si alguno, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque aquí el Señor nos muestra quiénes somos a través de su palabra. Él nos dice quién somos nosotros. Amén. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Vemos en la palabra de Dios los que somos, los que nuestro Padre Celestial dice que somos, y los que Él lo ha constituido a través de Cristo Jesús, y después nos vamos y que nos olvidamos quiénes somos nosotros. Perdemos nuestra identidad. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Hermano, hay que perseverar. Hay que perseverar, hermano y hermana, en la verdad. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la justicia. Hay que perseverar en todas las cosas de Dios. Hay que perseverar. Miren lo que dice, perseverar. Perseverar. Eso que el Señor dijo, mis hijos no perseveran. O sea que nos damos por vencidos muy fácilmente. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cuál es la obra? La obra de fe, la obra de obediencia. Este será bienaventurado en lo que hace, bendecido en todo lo que hace, próspero en todo lo que hace, si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dios no es responsable por los pecados de la humanidad. Dios es la fuente de todo lo bueno. Recuerda desde el principio, cuando Dios creó todo, Dios miró y Dios es bueno. Y todo lo que hace Dios es bueno. Su palabra es buena. Él es bueno, Él es un Padre bueno. Tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Amén. Mansedumbre. Vamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 9. Gloria al Señor. Vamos juntos, hermano, y leamos la palabra de Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial, para Él la gloria y la honra. Proverbio 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado, o sea, se burlan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. El pecado, ya lo hemos visto a través de la palabra. El pecado no es algo que podemos jugar con, porque el pecado trae muerte. Tú no vas a jugar con un arma que sabe que te puede matar, ¿cierto? Pues eso hace el pecado. Okay. Proverbios nos dice claramente, los necios se mofan del pecado. No tienen sabiduría. O sea, toman el pecado y creen que el pecado es algo de jugar y pecan por deporte. ¿Y qué sucede? Se queman. Entonces si el sabio no juega con el pecado, y si acaso peca, ¿qué? Tiene que arrepentirse inmediatamente. No tomarlo como juego. Amén. Muchos piensan que el pecado es algo de jugar.
Hay muchos que dicen, no, el pecado no es nada. Nuestro Padre entiende, Dios entiende. Él nos está diciendo en nuestra palabra que nos apartemos del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a decir, oh, Dios entiende? Cuando ya leímos en la Escritura que el pecado nos separa de Él. El enemigo está a la puerta, acechando por una oportunidad para que el santo de Dios peque. ¿Para qué? Para destruirlo. ¿Acuerdas? El enemigo ¿a qué viene? Robar, matar y destruir. En Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces el pecado es el que le da el poder al enemigo. Tú sabes que Él nos quiere destruir. ¿Para qué le damos oportunidad para que nos destruya? Eso es lo que le da el poder a Él. El pecado. Hay que tenerlo claro. Hay una escritura en Génesis. Vamos allá. Cuando Dios, nuestro Padre Celestial, hablando con Caín. Mire lo que le dice nuestro Padre Celestial a Caín. ¿Sabe que la palabra de Dios es en el tiempo? Porque es profético. Y como la palabra de Dios toda es profética, es para hoy. Es una palabra ahora, una palabra rima para nosotros ahora. Amén. Y en Génesis, en el capítulo 4, versículo 7, Dios hablando con Caín. Miremos el versículo 6. ¿Okay? Mira lo que sucede cuando alguien peca. Entonces Jehová dijo a Caín, Jehová, Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bueno, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El pecado que hace nos quita el gozo, nos roba el gozo, hermano. El pecado no trae gozo. El pecado no trae gozo, el pecado te quita tu gozo. Y Dios pudo ver en Caín, su semblante no era igual. ¿Cómo se le vería la cara a Caín? ¿Cómo el rostro le cambió por su pecado? Dice, en versículo 7 dice, si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? ¿Sí? Si bien hicieres, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Lo que tú desees, ¿sí ves? El deseo. Y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué sucedió? Dios ya le estaba hablando a Caín antes que hiciera lo malo que iba a hacer. Pero porque ya sabía, este deseo está en ti. Pero tú te vas a dejar que tu deseo se enseñoree de ti. Ya hasta el semblante le había cambiado. Todo. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué hizo Caín? Mató al hermano. Si el deseo dejó que lo sobrecogiera, como dice aquí el Padre Celestial le habló. Dice, si bien hicieras no serás enaltecido, y si no hicieras bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál es el deseo que tenemos? Tenemos un deseo de servirle al Señor, servirle a nosotros mismos. O sea que el pecado se enseñorea de nosotros. Cuando Dios le habló a Caín, Caín tenía el tiempo de arrepentirse. Pero él dejó que el deseo de la envidia, del odio, del rencor, se enseñoreara sobre él. Y terminó haciendo lo que había en su deseo. Destruir al hermano. Nuestro Padre Celestial siempre nos previene antes que caigamos, nos habla de una manera o de otra para que no caigamos, pero nuestro deseo lo dejamos llevar por nuestro deseo y hacemos lo que no debemos hacer. Pero nuestro Padre ya de todas maneras ha tratado de prevenir de que nosotros caigamos. Es interesante, no sé si tú lo habías estudiado, pero es interesante Dios hablando con Caín antes que Caín
hiciera lo que hizo. Es interesante. Entonces, cuando escuches la palabra de Dios, no importa quién la está predicando, pero está predicando la palabra de Dios, recíbela en tu corazón, como dice la palabra de Dios, recíbela con humildad, que tiene el poder para salvar tu alma. Es el momento de escuchar, porque es una palabra rema, que tu Padre Celestial te está hablando a ti, tu Padre bueno te está hablando para que escucha, no importa la trompeta que el Señor está usando, no importa el vaso que el Señor está usando, pero se está hablando la verdad, tu Padre Celestial, porque te ama, es tu Padre hablándote a ti, para prevenirte que traiga dolor en tu vida, para rescatarte de la vergüenza y el dolor, que nuestro Padre Celestial es bueno y que es lo mejor para nosotros. Pasemos a Proverbios 28. Gloria al Señor. Aleluya. Te amamos, Padre Celestial. Para ti la gloria y la honra. Proverbios 28. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 28, versículo 13. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. No es bendecido. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Es importante que le pongamos atención a esto. Confesar y apartarse. No solo que hoy pequé no, apartarse. Entonces cuando se confiesa, se aparta, ¿qué no quiere decir? Simplemente no lo haga otra vez. Apartarse no lo va a hacer otra vez. Simplemente, eso es lo que significa eso. No lo hace otra vez. Y recuerda que misericordia y la gracia de Dios es proveída para eso. Recuerda, la misericordia y la gracia de Dios es proveída para eso. Si lo confesamos y nos apartamos, viene la misericordia y la gracia de Dios. Instantánea. Instantánea. Cuando tú te recuerdas, pero ya el Señor ya se olvidó, ya te limpió, ya te perdonó. Y no importa lo que digan los demás tampoco. Porque si tú lo confesaste ante nuestro Padre Celestial y te apartaste, estás perdonado. Amén. Pasemos a 1 Juan, capítulo 1, para que veamos la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que todo está escrito. Pero hay que escucharlo. Y no solo escucharlo, sino que seamos hacedores. Recibirlo en nuestros corazones. La verdad es la palabra de Dios. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria a nuestro Padre Celestial. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. O sea, los apartamos. Confesamos, los apartamos. Amén. ¿Qué sucede? Él es fiel. ¿Quién es fiel? Nuestro Padre Celestial. Y justo para perdonar nuestros pecados, cualquiera que sea, nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. En el momento, instantáneamente, si tú pecas, te arrepientes, te apartas de ese pecado, instantáneamente que viene la gracia de Dios, viene la misericordia de Dios, te limpia de toda maldad, de toda iniquidad y te protege del malvado también, porque el malvado quiere enseñorearte sobre ti por ese pecado, pero el Señor dice, no, él se arrepintió. Mi gracia lo ha cubierto, mi misericordia lo ha cubierto, la sangre de mi Hijo Jesús pagó por eso. Yo lo he limpiado, está limpio porque confesó y se apartó. Aleluya. No más condenación del enemigo, pero hay que confesarlo y apartarse, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Aleluya. La honra y la gloria para nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hermano y hermana, camina siempre en victoria, alejándote del pecado, caminando en la gracia de Dios que da poder para resistir las tentaciones. Recuerda que tu Padre te ama y Él es un Padre bueno y quiere lo mejor para ti.
Y Jesús Cristo, nuestro Señor, Él pagó un gran precio por nuestra libertad. Él derramó su sangre preciosa. Y su sangre preciosa nos sigue limpiando y nos sigue cubriendo. Caminemos en comunión con nuestro Padre Celestial. Caminemos en la libertad que Cristo nos dio. Amén.